días. Hoy damos inicio a una serie de videos en donde trataremos de la política, la economía y la sociedad en el México actual. En esta en este primer video será referente a las elecciones del 2021, en donde podremos observar que se descarrila la locomotora o por el contrario se embala y finalmente 2024 Morena tiene el poder total. Es importante señalar que este día 26 de mayo estamos iniciando una serie de videos siempre bajo el marco de la problemática socioeconómica del México actual. Es también importante señalar y creo que es muy claro ver qué posibilidades tiene de embalarse esta cuarta transformación encabezada por nuestro actual presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que vamos a referir es entender que nos encontramos en vísperas de un año crucial, ese año crucial que van a ser las elecciones intermedias y que gracias a la revocación del mandato que quedó plasmado en la Constitución el 14 de marzo del 2019, curiosamente y muy interesantemente, la imagen de Andrés Manuel López Obrador va a estar presente en las boletas y por lo tanto va a tener la posibilidad de que todos los candidatos que compitan tengan el apoyo de esta figura. Por lo tanto, entonces, veremos si esta locomotora se descarrila o por el contrario, se embalada y llega a tener un poder mayor que el que hoy ya tiene. Hoy tiene un poder tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, incluso en la parte del Congreso e incluso en la figura de nuestro actual presidente. Sin embargo, es también conveniente señalar que Andrés Manuel López Obrador dice ser él un maderista y que él no va a buscar la reelección. Es más, él se comprometió a no hacerlo. Bajo esta idea deberemos de entender qué tanto puede ser esta circunstancia. Ante esto va a ser muy interesante que nosotros podamos ubicar esta realidad de que él no busque la reelección y finalmente pueda lograrla. Antes de señalar que en este 2020 las elecciones que estaban programadas para el 7 de junio han sido pospuestas. Es muy importante señalar que el Consejo General del INE en una sesión extraordinaria el 1 de abril señaló que quedaban suspendidas las elecciones para llevarse a cabo en 84 ayuntamientos y al igual las elecciones que iban a celebrarse en Coahuila para cambiar el Congreso local en donde está representado por 16 diputados locales de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Y lo más interesante es ver que no hay una fecha de regreso dadas las condiciones del COVID-19 y por lo tanto el mismo Consejo General estableció en el acuerdo que se reanudarían en base a lo que estableciera la Secretaría de Salud y a las medidas que emanaran del Consejo de Salubridad General. Y solo hasta esas condiciones podremos ver la nueva fecha de la fecha electoral o de la jornada electoral, mejor dicho. Por lo tanto, entonces, esto querría suponerse que se estarían sumando estas elecciones del 2020 a las elecciones que se van a dar en el 2021. Por lo tanto, entonces, adquieren una mayor relevancia. Es decir, el 2021 originalmente tenía el que íbamos a estar
en las 15 gubernaturas, 29 congresos locales y es más o menos 2.000 ayuntamientos. Pero ahora seguramente sumaremos las que debieron de haberse celebrado en el 2020 o que, dadas las condiciones de la pandemia, todavía pudieran ser una posibilidad para finales de año. Ahora, es también importante esta circunstancia particular de ver si se descarrila la locomotora o se embala, pues no solo está presente en las circunstancias del 2021, sino que estas elecciones del 2020 van a darle una fuerza mayor en donde estas elecciones visualizarán con claridad qué es lo que nos espera en 2024. Por lo tanto, el calendario electoral del 2020, pues finalmente creo yo que no se va a realizar, sino que se estará realizando también en el 2020. Con esto adquirirá una mayor fuerza. Pero observemos, antes de entrar a detalle, lo que serán las elecciones del 21, ver qué es lo que ha pasado anteriormente. Y cabe destacar que, por ejemplo, en el 2000, el PAN gana, lo recordaremos con Vicente Fox, pero gana las elecciones presidenciales, pero pierde en general los congresos, pierde la Cámara de Diputados, de senadores, y lo más interesante es que en el 2013, es decir, en las elecciones intermedias que ahora vamos a ver en el 2021, retrocede aún más. Sin embargo, curiosamente en el 2006 vuelve a tener el PAN ganadas las elecciones. Pero lo mismo le vuelve a suceder a Felipe Calderón en el 2009. Es decir, hay un retroceso y por lo tanto entonces estamos observando que las elecciones de el partido nuevo al llegar al poder en las elecciones intermedias ha retrocedido tradicionalmente. En el 2012 recordarán que ganó el PRI otra vez o recuperó la elección presidencial con la figura de Enrique Peña Nieto. Y él ganó esas elecciones, pero además también ganó la Cámara de Diputados y de Senadores. Y todavía más, en el 2015, curiosamente, retoma un mayor liderazgo a través de la alianza del Partido Verde Ecologista y de Nueva Alianza. ¿Qué va a pasar ahora con Morena? Morena gana las elecciones del 2018 de una manera contundente. Y no solo las elecciones presidenciales, sino también la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y diversas gobernaturas. Es decir, el PAN vuelve a ese fenómeno que habíamos olvidado del carro completo. Es decir, se acerca a ese carro completo curiosamente. Esa es la realidad. Pero entonces, ¿qué nos espera para el 2021? Y lo curioso es ver que para que Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2021 se puedan ganar, pues va a contar con la figura en las boletas, es decir, va a estar ahí. Y además, bueno, tiene las mañaneras y seguramente va a seguir con las giras constantes de la nueva normalidad. Además, es contundente los apoyos que ha implementado a todos los grupos vulnerables y a los jóvenes dándole becas sin ninguna distinción. Es decir, está dando apoyos a quienes van a votar. Y entonces estamos hablando de más de 10 millones de personas ahí. Pero no solo eso, sino que no olvidemos que Morena ha creado una estructura territorial y bueno, ha generado un amor de la sociedad a través de esa convivencia, incluso dentro de la pandemia, con el pueblo. Es decir, está cerca de ellos, los abraza, los saluda, los apapacha, les da besos incluso a pequeños. Es decir, tiene una figura que ha traído un amor hacia él. Pero
todavía más. Es increíble que a estas alturas la oposición, ya sea, llámese PAN, llámese PRI, llámese PRD, llámese quien se llame, no está articulada, sino por el contrario, carece de liderazgo. Es más, no han sabido ser oposición. Y además, bueno, también la sociedad no ha olvidado el hartazgo social que generaron los gobiernos neoliberales. Y desde luego, también está muy presente que hubo un gasto desmedido, un gasto que pululó en todo el país. Ahora bien, todo esto es lo que le va a favorecer para que las elecciones del 21 sean un contundente triunfo para la Cuarta Transformación y bueno, para el partido Morena. Pero también hay que reconocer que AMLO ya no es el candidato que va a tener el tiempo total y por lo tanto no va a poder representar ese apoyo contundente en todo el país. Además, hay que ver que Morena tiene una gran división, hay grupos antagónicos y entre más nos bajemos, ya sea al gobernador, más abajo, a las diputaciones locales, más abajo, a los ayuntamientos, hay una división increíble. Y bueno, además, hay dos circunstancias que hoy están tomando más peso: el desempleo, un desempleo que no solo es en el sector público, sino también en el sector privado. La desilusión de grandes partes de la población de que todavía no pueden observar las promesas que se hicieron, es decir, promesas que no se cumplen. Sin embargo, bueno, es muy temprano para olvidar el despilfarro, el hartazgo, entonces esto juega a su favor. Y bueno, desde luego, la austeridad que representa. Es decir, todos estos elementos finalmente provocarán o podrían provocar la pérdida. Sin embargo, es muy difícil que esto se dé. Es decir, lo más seguro es que no se descarrile la locomotora, sino que por el contrario, se embale. Y si se embala, pues finalmente vamos a ver una Morena más fortalecida. Tan es así que las elecciones del 21 hay un contundente éxito. Van a celebrarse 15 gobernaturas, elecciones. Y de esas 15, hoy se habla ya de que en 13 de ellas no hay discusión. Va a estar Morena al frente. Y solo el PAN, ¿sí?, estará jugando en un papel menor, pero con una posibilidad en 8 de ellas. Y el PRI en 5. Y solo Morena posiblemente pierda Querétaro y Movimiento Ciudadano o algún independiente en Nuevo León. Es decir, hay una realidad contundente de que Morena termine las elecciones intermedias para gobernador ganando y ganando con una amplia mayoría. Esto es lo más seguro. Elecciones intermedias que finalmente le van a dar un poder mayor. También es importante señalar que dentro de este triunfo que se avisora, también puede ser una pérdida, ¿por qué? Porque veamos la Cámara de Diputados, las otras elecciones federales grandes, es decir, hay dos, las elecciones federales representadas por la Cámara de Diputados y las elecciones locales maximizadas por las gubernaturas. Acabamos de comentar que de las gubernaturas es un triunfo contundente de Morena en 13 de ellos y posiblemente a lo mejor por ahí perdiera una o dos, pero la mayoría van a ser de Morena, por lo menos en este momento. También es conveniente señalar que va a perder. ¿Por qué? Porque Morena en la Cámara de Diputados tiene 164 diputados de mayoría relativa. Sí, va a ser muy difícil que sostenga este triunfo tan contundente del cual hoy goza. Y por lo tanto, entonces, los 257 que le dan mayoría relativa seguramente se van a ver mermados. Ahora, hay que ver qué éxito puede tener el Partido del Trabajo, el Partido de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social,
del verde ecologista y vamos a ver si hay alguna recuperación, que yo creo que es ahí donde se va a dar. El PAN no va a quedarse con 39, sino va a ver elevada su cuota. Y el PRI definitivamente va a elevarla, a pesar de que hoy no tiene un liderazgo. Y bueno, para ir cerrando esto, es importante que Morena va a ganar. O sea, sin embargo, hay tres elementos que todavía en estos días van a darle una situación muy peculiar. ¿Y cuál es? El desempleo, la situación económica y ahora el entender que el Producto Interno Bruto no es una medida clara, sino que ahora lo vamos a medir en base al bienestar y a la felicidad de la población. Entonces, y también vamos a ver qué evolución tiene, qué impacto tiene el COVID-19, es decir, la pandemia. Por lo tanto, entonces, el pueblo ama hoy a Andrés Manuel López Obrador, tiene el poder mayoritario, hace prácticamente lo que quiere, para bien o para mal de este país, apoyo a los más olvidados que finalmente los gobiernos neoliberales se olvidaron de ellos. Y desde luego, bueno, también es importante mencionar que no hay oposición. O sea, esto es increíble que a estas alturas de año y medio la oposición esté desarticulada. Si no hay alianzas en el 2021, vamos a ver definitivamente un embalamiento del tren de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, contundente. Sin embargo, hay por ahí tres elementos que podrían visualizar. ¿Y cuáles son? Bueno, el primero es la confrontación que tienen los empresarios, pero que sin embargo no se olvida los altos costos que tienen, los bajos salarios, por lo tanto, entonces ahí es difícil que pueda eh, permear a la población. Y la otra es que están los intelectuales en contra, pero su proporción de influencia es muy pequeña, y más aún ahora que los medios de comunicación han sido o han ido siendo cooptados cada día más. Y bueno, sin embargo, también algo que puede jugar en contra y que creo que por ahí es un factor fundamental es lo referente a la austeridad republicana. Por lo tanto, las elecciones del 2021 ganará Morena, pero al mismo tiempo perderá. ¿Por qué? Porque no podrá conservar tanto como lo que tiene hoy día. Y finalmente podemos concluir que las elecciones intermedias del 2021 van a ser para Morena, pero que al mismo tiempo el porcentaje que hoy tiene, que hoy goza de poder, difícilmente lo podrá conservar. Y por lo tanto, entonces, las elecciones del 2021 habrá un descarrilamiento de la locomotora. Vamos a ver, y eso es lo que no podemos anticiparnos, es qué tanto quedará frenada esta locomotora. Pero lo cierto es, y hay que entenderlo, que Morena ganará las elecciones intermedias del 2021, a menos que los factores que hemos comentado pudieran verse fortalecidos en lo que resta de este 2020. Por su atención, muchas gracias.